Quieres mantenerlo lento, sangrando, pero no demasiado intenso, porque a ese ritmo los ucranianos podrían seguir armándose. Los estadounidenses y europeos podrían enviar lo que quisieran. Así que era una buena situación. Por eso también quieren un estancamiento en la línea del frente, mantenerlo sangrando. Esta también ha sido mi suposición. Mientras puedas mantener el sangrado sin que las líneas del frente se muevan, es una buena guerra, como se refieren a ella Stoltenberg y todos los neoconservadores. Pero por supuesto, si hay una gran conquista territorial hacia el oeste de Ucrania, eso también podría ser una trampa para los rusos. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies and today Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy me acompaña nuevamente el Dr. Glenn Deason, profesor en la Universidad del Sureste de Noruega y editor asociado de la revista Russia in Global Affairs. Su investigación se centra en la política exterior rusa y la economía política. La mayoría de ustedes lo conocerán bien porque también participa en muchos otros podcasts con Alexander Mercouris, entrevistando a John Mearsheimer y Lena Petrova. Glenn tiene muchas cosas muy sensatas que decir. Hoy queremos hacer algo un poco especial. Queremos pensar en qué pasaría si, lo cual no solemos hacer. Vi uno de sus podcasts recientes con John Mearsheimer y Alex Mercouris. Estaban discutiendo el desarrollo de la guerra entre Ucrania y Rusia y cómo está yendo realmente mal en este momento para los ucranianos. Es igual de insensato seguir la vieja narrativa de la UE-OTAN, de que, ya sabes, primero Rusia está fracasando, luego es un punto muerto. Y se me ocurrió, ¿qué pasa si los neoconservadores en los Estados Unidos están realmente en la misma página que nosotros? Quiero exponer esto por un segundo, Glenn, antes de darte la palabra. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre los neoconservadores? Sabemos que son un círculo bastante pequeño de élites en los Estados Unidos, responsables de la toma de decisiones en el Partido Demócrata, pero también dentro de los republicanos. Son bastante pequeños. Y los Obama, los Clinton, los Pelosi, sabemos que son increíblemente poderosos porque son capaces de deshacerse incluso de un candidato presidencial en funciones. Sabemos que estas personas ocupan los cargos más altos y tienen acceso a la mejor inteligencia que el imperio puede comprar. Cometen errores, pero pasan por un proceso de prueba y error. La guerra de Vietnam, en ese sentido, es solo un error, no es terminal. Ninguna guerra que Estados Unidos haya perdido es terminal, porque el verdadero perdedor de la guerra de Vietnam fue Vietnam del Sur. No ganaste en Afganistán, o te fuiste después de 20 años, pero luego sigues adelante. Sabemos que millones de personas muertas no son un problema para ellos, porque recordemos, Madeleine Albright dijo que valió la pena, ¿verdad? Entonces, es una mentalidad muy extraña. ¿Qué pasa si, de hecho, estas personas están en la misma página que nosotros? Glenn, antes que nada, bienvenido de nuevo. ¿Cuáles son tus pensamientos? Good to see you again. Oh, es bueno verte de nuevo. Es una gran pregunta lo que está sucediendo en Washington ahora. Esto es un enigma, y es interesante porque en la mayoría de las investigaciones uno busca enigmas. En este caso, se hace evidente, a partir de los hechos disponibles, que la guerra obviamente se ha perdido. Está yendo de mal en peor, y se puede medir esto de diferentes maneras. Podemos entrar en detalles sobre por qué se está deteriorando tan rápidamente. Pero seguramente sería de interés para Washington poner fin a esto y comenzar negociaciones. Sin embargo, lo que a menudo escuchamos es esto. Ucrania todavía puede ganar, o en realidad está ganando, o se puede revertir si solo tenemos un poco más de tiempo. Algo puede suceder. Pero a veces, por supuesto, muchos compran esta propaganda. De hecho, cada vez que uno habla con personas que tienen un pie en Washington, ellos también lo confirman.
Muchas personas o no están informadas o simplemente compran la narrativa que ellos mismos han estado girando. Pero más allá de esto, como dijiste, ellos también ver lo que está sucediendo. La destrucción del ejército ucraniano. Y toda esta narrativa de la que han estado hablando durante 2 años y medio es que por una cantidad muy pequeña de dinero podemos diezmar al ejército ruso. Esto significa matar rusos, destruir su equipo y socavar su economía, todo sin luchar con estadounidenses. Así que efectivamente no hay desventajas en esta guerra. Como dijiste, obviamente los ucranianos muertos no están muy altos en su lista de prioridades en términos de lo que les preocupa. Entonces surge la pregunta de si aún un interés en mantener esta guerra. A menudo asumimos que hay un interés en tener estabilidad y un retorno a la paz. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Muchos de los modelos que hemos visto en los últimos 20 años no lo han favorecido. Sabían que la guerra se estaba perdiendo en Afganistán, como aprendimos de los papeles de Afganistán, pero hicieron lo mismo que están haciendo en Ucrania. Siguen diciendo, estamos ganando, hasta que se están retirando. Es lo mismo en Irak. Algunas personas detrás de escena saben lo que está pasando. Pueden ver esto. Y es interesante que no lo que por force racional. ¿Cuál es el interés real? Precisamente. ¿Y cuál es el interés a medida que las realidades en el campo de batalla cambian? Porque somos las masas propagandizadas, ¿verdad? Una cosa que aprendimos es que no podemos confiar en una sola cosa que venga de estos periódicos. Muchos de estos periódicos están llenos de basura irrelevante o desinformación destinada a hacernos pensar que algo está sucediendo cuando no es así. Por otro lado, también sabemos que algunas personas tienen acceso a inteligencia extremadamente buena. El objetivo al comienzo de esta guerra era obviamente romper la columna vertebral de Rusia, ¿verdad? Y por eso la OTAN no reaccionó a los 2 borradores de tratados que se les enviaron en diciembre de 2021. No aceptaron la oferta de Rusia de hacer que Ucrania fuera neutral. Aún peor, cuando Rusia realmente invadió con demasiadas pocas tropas para que fuera una invasión real, la estrategia rusa era forzar a los ucranianos a la mesa de negociaciones. Casi los tenían al punto de firmar. Luego, Occidente intervino y dijo, no hay neutralidad. Tienen que luchar. Y Ucrania lo hizo. Impusimos sanciones y demás, diciendo que íbamos a romperles la espalda. Eso no sucedió. Y luego, todo se transformó en una guerra de desgaste. El objetivo ruso era, como muchos, incluido Alexander Mercuris, han estado diciendo desde muy temprano, ya no se trataba del territorio. Se trataba de desmilitarizar a Ucrania y a la OTAN a través de los combates allí. Han logrado eso. Pero ahora estamos en un punto en el que Rusia está a punto de ganar en el sentido de poder expulsar a las fuerzas ucranianas de este territorio. Entonces, si fuese un neocon y estudiante todo eso, y no me agarras en la propaganda, ¿cuál sería el siguiente lógico? What would be the next logical step? We have heard from Hillary Clinton, who said we could transform. Hemos escuchado a Hillary Clinton, quien dijo que podríamos transformar a Ucrania en el Afganistán de Europa, una horrible guerra de guerrillas de 20 años. Esto obligaría a los rusos a ocupar el territorio y seguir luchando, perdiendo hombres poco a poco, incluso si los ucranianos pierden más. ¿No crees que hay un peligro serio de que, así como Rusia fue atraída a una invasión a gran escala en febrero de 2022, ahora están siendo atraídos a creer que están ganando, cuando de hecho, los neoconservadores quieren hacerles tragar una píldora venenosa?
Es un buen punto si sería o no en el interés de los Estados Unidos, hasta cierto punto que realmente cruzaran la línea, porque ya sabes, bueno, para volver a 2014, cuando después de que los países de la OTAN derrocaron al gobierno en Ucrania, en ese momento Putin tomó la decisión de recuperar Crimea. Pero muchos otros en Rusia, los nacionalistas y demás, estaban ejerciendo mucha presión. Entonces ya sabes qué pasa con Donbass, todas estas áreas, que obviamente serán intentadas de desrusificar y destruir, bueno, OTAN y SAR si se quiere. Deberíamos ir allí también para liberarlas, como ellos lo enmarcarían. Ahora, la razón principal por la que no lo hicieron fue obviamente porque, ya sabes, ¿dónde te detendrías si tomas Donbass directamente? ¿Qué pasa con Zaporozhye? Van a quedar fuera. No hay un punto de corte natural. Cuanto más al oeste vayas, más hostilidad local encontrarán los rusos. Obviamente en Crimea son recibidos con flores. En Donbass también tienen mucho apoyo, al menos suficiente para establecer gobiernos locales favorables a Rusia, con mucha simpatía en la población. Pero cuanto más al oeste vayas, las partes occidentales de Ucrania, no pueden encontrar a una sola persona que los quiera allí. Así tienes más perspectivas de guerra de guerrillas y empeora. Por eso Putin quería limitarse a Crimea porque es una península. Está claro dónde quieres delimitar la geografía. Además, esta es la base naval clave para los rusos en el Mar Negro. Este es el gran premio. Esto es lo que realmente quieren los estadounidenses. Esta es la razón por la cual Crimea es tan importante, para expulsar a los rusos del Mar Negro. En gran medida, de esto también se trata la guerra. Para los rusos, tienen interés en quedarse donde están ahora. Históricamente, desde Kharkov hasta Odessa, este ha sido territorio ruso, con el idioma, la cultura y los rusos étnicos. En primer lugar, han visto al menos su población se ve a sí misma como teniendo algo así como un mandato para proteger esta región. Pero también es una región muy importante en términos de recursos. Aquí es donde está la energía. Aquí es donde se encuentran los recursos naturales, como el litio, de los cuales los europeos están cada vez más conscientes y no vocales al respecto. Aquí es donde está el suelo negro fértil para la agricultura, la industria pesada y, por supuesto, toda la costa del Mar Negro de Ucrania. Entonces todos los botines de guerra, por así decirlo, están en esta área. Pero si no hay paz y los rusos se mueven más allá de Dnieper, terminarían en territorios que son muy hostiles y de poca importancia. Y estoy pensando que en lugar de aceptar una paz donde Rusia mantenga alguna presencia en las partes históricas de Rusia, en el este de Ucrania, la pregunta es si está en el mayor interés de los Estados Unidos tener una guerra perpetua. Si los rusos terminan en la parte occidental de Ucrania, podría ser más en el interés de los Estados Unidos mantenerlos atascados allí. Mencionaste a Hillary Clinton, y vale la pena señalar que esto no es reciente. Durante los acuerdos de paz de Estambul, cuando los ucranianos y los rusos estaban cerca de un acuerdo de paz, los estadounidenses y los británicos vinieron y los sabotearon. En ese momento, Hillary Clinton dio entrevistas y decía que se estaba formando un consenso en Washington de que el mejor modelo era el modelo de Afganistán. En otras palabras, atar a los rusos en un gran pantano, drenando su energía, sangre, equipo y dinero, y con el tiempo, debilitarlos severamente. Se puede argumentar por qué los europeos aceptarían esto, dado que crearía un Afganistán en medio de su propio continente, lo que obviamente afectaría su fuerza económica. Remansi pat is a word. It's word right to terminar this up. This is obvious that this would end up very bad for Europe, but anyways, this is
Pero de todos modos, esto encaja con el modelo de por qué prolongarías el conflicto en el este de Ucrania en lugar de buscar la paz. Los líderes estadounidenses siguen diciéndonos una y otra vez que esta es una buena guerra con grandes oportunidades, pero parece que no escuchamos. No quiero extenderme demasiado, pero deberías leer la propuesta de paz de Pompeo. Estaba en el Wall Street Journal hace unos días. Esencialmente, sugiere que nuestro plan de paz debería incluir un préstamo arrendamiento de $500 millones para Ucrania. Esto es parte del plan de paz, por cierto. Es significativo porque Estados Unidos puede vender muchas armas, no solo a los ucranianos, sino al resto de Europa. Esto ayudará a Estados Unidos a fortalecer su base industrial militar y su capacidad para producir armamento. No solo les va bien a los fabricantes de armas, sino que con este préstamo y arriendo, los ucranianos también tienen que pagar con sus recursos. Todas estas armas, por supuesto, van a debilitar a un rival estratégico, que es Rusia. Al perpetuar esta guerra, la OTAN será revitalizada. Pompeo también mencionó un nuevo propósito para la OTAN. Por último, aunque esto no se dijo explícitamente, es implícito que mientras esta guerra continúe, no solo los ucranianos, sino también los europeos seguirán siendo muy leales y obedientes. Esto es ventajoso en un momento de rivalidad económica con países como China. No quieres que los países diversifiquen sus asociaciones económicas y comercien con los chinos, especialmente en industrias estratégicas donde Estados Unidos está compitiendo. Entonces, hay muchos beneficios en mantener esta guerra en marcha. ¿Por qué la terminarías? Precisamente. Y eso es lo que me preocupa. Hay mucha charla en ciertos rincones de Internet de que la guerra va a terminar porque Rusia está ganando. De hecho, lo escuché. Estaba en uno de los episodios de Crosstalk en RT, y detrás del escenario cuando terminamos, el moderador, Peter algo, olvidé su apellido, cuando las cámaras se apagaron, dijo: «Oh, caballeros, ¿no es genial estar del lado correcto de la historia?» Y yo pensé, bueno, hay que tener cuidado. Este tipo de triunfalismo puede meterte en problemas muy serios si, como país, empiezas a creer que ya hemos terminado. Hay todas estas razones para que los estadounidenses y la OTAN usen esta situación, porque para ellos, Ucrania no importa. Ya sean 500,000 de ucranianos muertos, 1 millón, 2 millones o 10 millones, mientras haya ucranianos que puedan morir y no haya nada que puedan hacer, entonces enviarán a estas personas, ¿verdad? O usarán el caos que se produciría para avanzar en sus objetivos. También existe esta narrativa fallida de que la deuda de $35 billones es tan horrible. Esta deuda es deuda en dólares estadounidenses, lo que significa que es parte de la economía de Estados Unidos. La deuda de $35 billones estadounidenses es en realidad $35 billones en activos para la economía del dólar. Todas las armas compradas se compran en dólares estadounidenses y obviamente están apoyando la economía de Estados Unidos. La economía de Estados Unidos está en auge y el complejo militar industrial está prosperando. Esto tiene muchas ventajas para Estados Unidos. Como dijiste, hay muy buenos argumentos para la continuación de esta situación. La pregunta es si pueden obligar a los europeos y especialmente a los ucranianos a seguirles el juego. Si lo hacen, porque no hay otras opciones disponibles, podrían obligar a los rusos a cruzar el Dnieper, seguir disparando armas e incluso apuntar a Belgorod. Esto empujaría a los rusos a usar cada vez más sus fuerzas. ¿No hay un peligro serio de que esto se convierta en una trituradora de carne para los rusos al final? That this might become the meat grinder for the Russians in the end. Well, they should definitely be careful about the prospect of being lured into something. Bueno, definitivamente deberían tener cuidado con la posibilidad de ser atraídos a algo. Recuerdo que fui a Rusia unas cuantas veces en 2022 y este era un sentimiento común. Cuando entraron en Ucrania en febrero de 2022, su objetivo principal era mostrar una fuerza militar extrema y avanzar rápidamente.
El primer día de la invasión, contactaron a Zelensky para iniciar negociaciones porque nunca lograron el acuerdo de Minsk. Nuestra prensa nunca nos dice que al tercer día, Zelensky y Putin acordaron negociaciones. Este era definitivamente el propósito. Habían asumido que los estadounidenses o el occidente no querían un gran conflicto con Rusia. Pero ahí es donde se equivocaron, y esto ha sido demostrado. Los israelíes, los turcos, todos los mediadores, los republicanos, el lado ruso y el lado ucraniano han confirmado que los estadounidenses deliberadamente empujaron para sabotear o cancelar todo este acuerdo de paz. Así que los rusos pensaron que fueron engañados en esto. Ahora están en una guerra perpetua que gradualmente agotará a Rusia. Y esto también es por lo que era importante para Rusia aumentar la guerra a un gran nivel. Es tan intenso porque los rusos pueden intensificar sus esfuerzos. En una guerra de desgaste, cuando los ucranianos se están agotando, podrían reemplazar de 100 a 200 tropas al día. Pero ahora, con bajas entre 1000 y 2000, no pueden mantenerse al día. La OTAN no puede producir suficiente armamento y los ucranianos no pueden movilizar a suficiente gente. Esta escalada es la única manera en que Rusia podría ganar. Suena grotesco, pero esta es la guerra en la que estamos. Le dijimos a los rusos, aquí hay una guerra, o capitulan, lo que significa que se retiran y la OTAN entrará, o vamos a seguir para siempre. Esta es la razón por la que no tenemos negociaciones ni diplomacia. Y sabemos que la OTAN no está dispuesta a intervenir por sí misma, así que no son tan suicidas. Pero si yo fuera un neoconservador y me enfrentara a esa situación, mi cálculo estratégico sería decirles a los ucranianos, está bien chicos, han estado luchando una guerra simétrica hasta ahora. Un ejército más pequeño contra un ejército más grande, bien, pero ha sido simétrica en el campo de batalla. Cambiemos eso. Lo haremos asimétrico. Ustedes retroceden, forman guerrillas. Comienzan estos ataques de aguijón una vez que los rusos entren. Los obligan a tomar Kiev. Los civiles son solo otra forma de combatientes potenciales en esta guerra. Vamos a organizar este tipo de defensa civil en la clandestinidad, lo cual está completamente en contra de todas las leyes humanitarias, porque erradicaría la barrera entre civiles y personal militar. Pero eso podría estar en los planes, ¿verdad? Transformar esto en un infierno absoluto para que Rusia lo ocupe. Y este es también el dilema para Rusia. Si quieren derrotar a Ucrania, tienen que seguir avanzando hacia el interior. Pero como descubrieron cuando entraron en lugares como Jersón o Zaporilla, administrar estas regiones requiere una logística adecuada y cooperación local. ¿Por qué la gente local apoyaría una ocupación si planeas irte más tarde? Este fue un argumento fuerte en Rusia para anexar estas áreas. Al declararlas territorio ruso, siempre podrían defenderlas, lo que facilitaría reclutar un gobierno local para ellos. Sin embargo, más territorio tomen, menos atractivo a cualquier acuerdo de paz para los ucranianos. Unattractive any peace agreement will be to the Ukrainians, and it's a little bit what the initial fear of Russia was. The further west. Y es un poco como el miedo inicial que tenía Rusia. Cuanto más al oeste vayan, más atrapados estarán, y más difícil será crear un nuevo statu quo aceptable. Así que creo que probablemente tienes razón en que esta arrogancia de haber derrotado a Ucrania requiere alguna reflexión sobre cómo debería ser la paz. Rusia se ha atado al anexar este territorio, por lo que hay algunas cosas sobre las que ya no puede negociar. Por eso quiero volver a 2022 con el Acuerdo de Estambul. Todos confirmaron que Rusia estaba dispuesta a negociar, incluso los negociadores ucranianos confirmaron que los rusos estaban dispuestos a negociar sobre todo. Estaban dispuestos a retirar todas sus tropas a donde habían estado antes de la invasión. Lo único que necesitaban era restaurar la neutralidad,
pero no pudieron conseguir eso. Como resultado, ahora se ha convertido en un conflicto por el territorio. Esto también es ventajoso para la OTAN, porque ahora la OTAN puede decir: escuchen, no podemos tener negociaciones porque eso implica ceder territorio ucraniano. Las negociaciones han cambiado. Esto no es lo que solía ser. Tuvimos los acuerdos de Minsk y las negociaciones en 2021. Tuvimos el acuerdo de Estambul. La entrega de territorio nunca fue parte de esas negociaciones. Pero ahora, después de 2 años, podemos decir que los cambios territoriales son inaceptables. Así que ya no podemos aceptar la paz. Pero no es así. Sí, quiero decir, estoy completamente de acuerdo. Si ganar la guerra es una cosa para los rusos, ganar la paz es otra. Necesitan asegurarse de que pueden coexistir con los ucranianos, ¿verdad? En cierto sentido, los rusos también se han acorralado porque dejaron muy claro: solo negociaremos mientras seguimos conduciendo la guerra. No vamos a darte un alto el fuego porque sabemos que quieres usarlo para reponer tus fuerzas. Así que, eso es lo que hicimos hace 2 años. No vamos a hacerlo esta vez. Pero eso también significa que tienen que seguir luchando, ¿verdad? Entonces, si mañana estas líneas se rompen o los ucranianos se retiran extensamente, ¿qué harían los rusos? Eso sería un problema, ¿no? Quiero decir, sí, puedes entrar con tus tanques, pero te vas a perder en este vasto territorio. Estoy seguro de que los estrategas rusos deben haber estado pensando en esto. Simplemente no sabría qué harías en una situación así. Sí, esto es una desventaja porque la guerra se ha convertido también en un conflicto por el territorio. También es un gran problema para Rusia. Cuando establecieron los objetivos de la guerra, mencionaron la desnazificación como uno de ellos. Esto significa expulsar a muchos de los grupos de extrema derecha e individuos con ideologías fascistas. Estos grupos tenían una influencia significativa en el gobierno, en parte porque los estadounidenses ayudaron a ponerlos allí para asegurar que tuvieran poder de veto, evitando cualquier acuerdo de paz. De hecho, esta es una de las razones por las que Zelensky no está buscando la paz. La idea es que Ucrania necesita otro gobierno. Sin embargo, aún no es imposible. Si las cosas van de mal en peor, Zelensky podría aferrarse y continuar pareciendo que solo está siguiendo órdenes de Washington. Hay mucha preocupación en el ejército ucraniano de que Zelensky no solo ha estado librando guerras de relaciones públicas, sino que también es un poco demasiado obediente a los estadounidenses. Podría haber cierta resistencia donde el ejército podría poner a alguien diferente. Los rusos no necesariamente necesitan a alguien pro-ruso, pero necesitan a alguien con quien puedan trabajar. Estas son 2 cosas diferentes. Todavía es posible, pero a medida que avanza la guerra, las posibilidades de paz disminuyen. No puedes simplemente aplastar a alguien y luego esperar tener un acuerdo de paz aceptable para ambas partes. La idea de que Rusia quiere conquistar toda Ucrania ha sido central en la propaganda occidental y nuestra narrativa de guerra. Pero esto es, por supuesto, falso. Sin embargo, esto es exactamente lo que Rusia no querría. Ir a Ucrania occidental sería un desastre completo. Al menos ahora hay muchas personas en Ucrania occidental que, si escuchas las protestas, tienen sus quejas. Preguntan: ¿por qué estamos enviando a todos nuestros jóvenes a morir en el este de Ucrania? No hablan ucraniano, no son como nosotros. Esta era una de las grandes quejas. En Donbass, muchos de los locales estaban entregando las posiciones de los ucranianos a los rusos. Así que dicen: ¿por qué estamos muriendo por estas personas? Son moscovitas, no son uno de nosotros. Pero si los rusos llevan la guerra a la parte occidental, también podría reavivar el conflicto. Así que creo que sí, la arrogancia puede ser algo peligroso. Lo fue para nosotros y lo será para los rusos también.
Quiero decir, el mejor escenario es que Ucrania gane más agencia en todo este juego. Al menos por el momento, parece que una buena parte del proceso político ucraniano está muy capturado, ya sea por influencia extranjera o por la influencia ultraderechista nacionalista del tipo Azov, que sigue presionando por más guerra. Pero ahí es donde la ultraderecha coincide con muchos de los intereses de Estados Unidos, por lo que vemos la cooperación. En realidad, empujan en la misma dirección. Son los halcones los que cooperan incluso con el peligro de destruir toda la nación. Estamos cerca de ese momento en Ucrania. Pero nuevamente, estas personas piensan que vale la pena por dos razones diferentes. Pero piensan que vale la pena. Y si siguen pensando eso, ¿no sería el siguiente paso natural aceptar esta realidad y transformarla en una guerra de guerrillas? Mientras tengan fronteras abiertas y logren contrabandear suficientes armas y dinero, incluso si los rusos están nominalmente a cargo de Kiev, no hay manera de mantener eso fuera. Ni siquiera puedes mantener las armas fuera de Gaza. Es una locura pensar en cómo el control territorial completo es casi imposible de afirmar, incluso si eres Israel contra Gaza. Entonces, lo Seward, incluso ocupación rusa por Grace and Great a Rusia. Sí, y por eso podría ser de su interés intensificar la guerra atrayendo a los rusos hacia el oeste de Ucrania. Tengan en cuenta que en este momento hay mucha resistencia emergiendo en Ucrania que quiere encontrar un acuerdo. Un gran ejemplo es Alexei Arestovich, quien fue un ex asesor de Zelensky. Perdió su trabajo cuando señaló el hecho de que algunos de los misiles interceptores que Ucrania había lanzado contra Rusia cayeron en edificios de apartamentos. Ahí fue cuando perdió su Horde. De todos modos, mi punto es que ahora está argumentando que deberían reconocer la realidad y no solo seguir enviando hombres a morir en esta guerra imposible de ganar. Lo notable de él para los rusos es que no es prorruso de ninguna manera, pero sí es pro-realidad. Está diciendo, escuchen, si yo estuviera en Rusia, si estuviera asesorando a los rusos, les aconsejaría hacer exactamente lo que están haciendo. Tener una Ucrania que acomode a la OTAN en su territorio es inaceptable para los rusos. Ellos cuidarán de su propia seguridad y eso significa golpear a Ucrania. They will look after their own security, and that means pummeling Ukraine. And he addresses this reality. Él aborda esta realidad no para animar a los rusos, como podríamos demonizarlo en Occidente, sino simplemente para formular una buena política. Él dice, escuchen, tenemos que dar un paso atrás en esto, porque estamos incentivando a los rusos a hacer lo que están haciendo ahora. Tenemos que encontrar un acuerdo de paz y alejarnos de esto. Nuevamente, esta es una persona con la que los rusos podrían trabajar. No estoy abogando por Arestovich porque es un oportunista, pero este es el tipo de persona con la que podrían querer involucrarse. Alguien que velaría por los intereses nacionales en lugar de solo perseguir el conflicto. Es muy difícil convencerme de que algo de esto esté en el interés de Ucrania. Pero realmente lo es. Esa es la pregunta. Sabemos que Occidente puede no ser excelente en la fabricación de armas, pero es un maestro en la fabricación de narrativas. Parte de la estructura narrativa que Occidente ha dominado es la oposición controlada y las contranarrativas controladas. Arestovich es libre en Ucrania, diciendo todas estas cosas, y no está en prisión. No es parte de las personas contra las que Zelensky realmente lucha. Vemos esto en otros escenarios también, como el conflicto en Gaza, que ha continuado durante los últimos 6 meses. Existe esta contranarrativa controlada de que estamos cerca de un acuerdo de paz negociado. Estamos cerca de un acuerdo de paz. O Blinken está allí de nuevo, o estamos trabajando por la paz. Y sabemos que es un completo disparate. Esto es solo una fantasía para que la gente crea durante un par de semanas más que, bueno, tenemos una guerra, pero al menos alguien está trabajando por la paz.
Y Arestovich y otros son iguales dentro de Ucrania hacia el pueblo ucraniano. Solo son un sistema diseñado para tener toda la tragedia en favor de esos lunáticos neoconservadores sedientos de sangre. Sí, bueno, obviamente en Israel eso es muy correcto. Es más fácil pretender que estás trabajando por la paz en lugar de decirle al público que deje de quejarse mientras cometes genocidio. Dado que esto también es un genocidio de Estados Unidos, es más fácil pretender que estás tratando de contenerlos, siempre y cuando no signifique enviar menos armas. No voy a descartar la posibilidad de una oposición controlada, pero el sentimiento de que esta guerra no va a nuestro favor y que necesitamos encontrar un camino diferente podría expresarse a través de alguna oposición ahora. Por eso creo que si estás en los Estados Unidos, ¿qué harías para contrarrestarlo? Again, this is why I think if you're in the United States, what would you do to counter it? How would you try to prevent this peace from breaking out? ¿Cómo intentarías evitar que esta paz se desate? Ten en cuenta que ya lo han hecho antes. Cuando Poroshenko fue elegido en Ucrania, el Parlamento votó para implementar los acuerdos de Minsk. Luego, grupos fascistas respaldados por Estados Unidos se involucraron en suficiente violencia para hacer que el Parlamento revirtiera su decisión, por lo que no lo implementaron. Lo mismo sucedió con Zelensky. Ganó con una plataforma de paz en 2019. Pero, ¿qué pasó después? Los mismos grupos fascistas, respaldados por Estados Unidos, comenzaron a amenazarlo y no revirtió postura. Entonces, ¿qué podría evitar la paz? ¿Por qué sería de interés para Estados Unidos como actor principal? Y creo que si quieres entender parte del pensamiento en los Estados Unidos, deberías mirar el informe de Rand de 2019. Aconsejaría a todos que lo leyeran. Se titula Extending Russia. Rand es un grupo de expertos conocido por sus conexiones con agencias de inteligencia. Escribieron este informe en cooperación con una rama del ejército de los Estados Unidos. El objetivo principal era agotar a Rusia. Tiene 300 páginas y describe todo lo que se ha hecho desde entonces. Uno de los paros clave es prevenir la exportación curso de running. They have to prevent the export of natural resources, so they mentioned Nord Stream over and over again. Entonces mencionaron Nord Stream una y otra vez. Dicen que tenemos que socavar la legitimidad del gobierno ruso tanto a nivel nacional como en el extranjero. Mencionaron a personas dentro de Rusia que podrían ayudar, como Navalny. También hablaron sobre nuevos sistemas de armas. Sí, esto aumenta las tensiones y reduce la seguridad, pero agota los recursos rusos. Sugirieron avivar el conflicto en Siria para agotar aún más a Rusia. También mencionaron un cambio de régimen en Bielorrusia, que casi ocurrió el año siguiente. Además, hablaron de desestabilizar el Cáucaso Sur, específicamente Georgia, Azerbaiyán y Armenia. Ahora el primer ministro de Georgia ha advertido que los estadounidenses, a través de ONGs falsas, están tratando de derrocar a su gobierno para crear un segundo frente contra los rusos. Azerbaiyán y Armenia eran atractivos porque Rusia intentaba mantener buenas relaciones con ambos. Si terminan en conflicto, entonces Rusia tiene que elegir uno sobre el otro o no hacer nada y perder su credibilidad de seguridad en Armenia, lo cual era importante para ganárselos. También apuntaban a disminuir la influencia de Rusia en Asia Central y reducir su influencia en Moldavia, lo cual es definitivamente algo que estás viendo ahora a costa de una gran represión de la oposición política, convirtiéndola en una pequeña mini Ucrania. Y por supuesto, el gran tema era Ucrania. Ese era el punto principal. En este informe sugieren diferentes tácticas. Mientras amenacemos con la expansión de la OTAN y sigamos enviando armas, esto es nuevamente 2019, así que 3 años antes de que Rusia invadiera, lentamente desangrará a los rusos. Perderán mano de obra, perderán dinero, perderán su relación con los europeos. Esto es lo que quieres si eres parte de los neoconservadores en los Estados Unidos. Quieres mantenerlo lento, sangrante, pero no demasiado intenso.
A ese ritmo, los ucranianos podrían seguir armándose. Los estadounidenses y europeos podrían enviar lo que quisieran. Así que era una buena situación para ellos. Por eso también quieren un estancamiento en la línea del frente, mantenerlo sangrante. Esta también ha sido mi suposición. Mientras puedas mantener el sangrado sin que las líneas del frente se muevan, es una buena guerra, como se refieren a ella Stoltenberg y todos los neoconservadores. Pero por supuesto, si hay una gran conquista territorial hacia el oeste de Ucrania, eso también podría ser una trampa para los rusos. Sí, entonces ya sabes, hay un nuevo informe de RAND llamado la Comisión sobre la Estrategia de Defensa Nacional. En él exponen las lecciones aprendidas. Una de las lecciones es que no somos capaces de producir suficientes armas. Así que necesitamos más armas y más inversión. Sí, pero perdón, solo una cosa. Ese es el plan de paz de Pompeo. $500 billion en préstamo y arrendamiento. Los ucranianos tienen que devolverlo a través de recursos nacionales. Y los europeos, por supuesto, tienen que garantizar parte de esto. Luego usas todo ese dinero para impulsar la producción militar industrial de América. Pueden reconstruir lo que perdieron, que es la gran capacidad de producir armas. Así que este es el plan de paz. Paz. Pero esto significa que Rusia ahora está en una posición en la que tiene que lograr algo casi imposible. Tiene que librar una guerra y derrotar los planes de Estados Unidos de seguir luchando a través de Ucrania. Rusia necesita encontrar una manera de arrebatar el proceso político a los estadounidenses dentro de Ucrania para evitar seguir ese camino. Entonces, necesita una estrategia de guerra para traer paz a una población que es altamente antagónica. Me pregunto, ¿cómo se puede lograr esto? Al final del día, tanto la guerra como la paz son procesos políticos. ¿Cómo se podría arrebatar Ucrania a los estadounidenses? De lo contrario, podrían simplemente seguir haciendo esto. Sí, este es un gran problema porque lo que Rusia está pidiendo es significativo. Exigen que Ucrania renuncie a la membresía en la OTAN y también quieren que la membresía de facto se retire de la mesa. Tengan en cuenta que entre 2014 y 2022, Ucrania no formaba parte de la OTAN y podría haber pasado mucho tiempo antes de que pudieran unirse. Sin embargo, se estaban convirtiendo en un miembro de facto de la OTAN. Como dijeron muchos expertos militares, estaban construyendo puertos para buques de guerra estadounidenses y estableciendo bases de la CIA para realizar incursiones en Rusia a lo largo de las fronteras rusas. Estaban llenando a Ucrania con sistemas de armas de la OTAN, convirtiéndola en un estado miembro de facto de la OTAN. Según un ex jefe de análisis de Rusia en la CIA y un ex asesor del presidente francés, esto era evidente en 2021. Señalaron que los nuevos acuerdos entre la OTAN y Ucrania, especialmente la Asociación Estratégica entre Estados Unidos y Ucrania de noviembre de 2021, convencieron a Rusia de que era un momento crítico. Rusia quería bajar una elección en Ratakov o ser atacado. Así que ahora mi inversión como un problema, signo perdón. Me desvío. Pero mi punto principal es que también tienen que pedir que Ucrania se desvincule de toda cooperación en seguridad con Occidente. Esto es una gran exigencia después de que el país ha sido devastado, con cientos de miles de personas heridas o muertas como resultado de la invasión rusa. Ahora tienen que cortar todos los lazos de seguridad. Creo que sería necesario para la paz. Además, creo que nos confundieron con socios. Hemos utilizado a los ucranianos en gran medida. Esta es una forma de proceder, pero es muy difícil vender eso al público ucraniano y al sistema político ucraniano. Sí, se trata de vender. Y Estados Unidos es un maestro en vender. Creo que Rusia y China ni siquiera se acercan a este tipo de poder narrativo.
Entonces, lo que necesitarías vender es la idea de que Occidente te abusó y que tendrás un futuro mejor con nosotros. Acepta, depón las armas y luego prosperemos juntos. Pero si eso sucede, al día siguiente, Estados Unidos impondrá todas las sanciones de Rusia a Ucrania. Ahí es cuando sabremos que realmente han perdido la guerra. En este momento, Occidente no ha impuesto sanciones a Ucrania porque saben que ahora es parte del otro campo. Así es como piensan estas personas. Es todo o nada. Así que a menos que lleguen a nada, todavía piensan que pueden tenerlo todo. So unless they go to nothing, they still think they can have it all. Yeah, that was the amusing part in 2014. Sí, esa fue una parte divertida en 2014 cuando la OTAN dijo, oh, Rusia anexó Ucrania. Así que pusimos sanciones, Rusia anexó Crimea. Y respondieron imponiendo duras sanciones a Crimea, cerrando SWIFT dentro de Crimea. Ni siquiera hicieron eso con el resto de Rusia, pero lo hicieron con Crimea. Lo harán con Ucrania de inmediato. En el momento en que pierdan Ucrania, impondrán sanciones. Así que, a menos que veamos sanciones sobre Ucrania, sabemos que piensan que aún no está perdida. Sí, pero así es como mencionaste ser bueno vendiendo. Mira lo que están haciendo en Georgia. ¿Qué pasó allí? También están imponiendo sanciones allí después de esta ley que impulsaron sobre las ONG, aunque es una ley muy razonable. Pero mira lo que tuvieron que hacer. De la noche a la mañana solo muestras a mucha gente protestando, diciendo, oh, aquí están los verdaderos georgianos. Y luego sigues repitiendo en las noticias que el primer ministro es en realidad un títere de Putin. Así que estos son los verdaderos georgianos. Este es el títere. Y ahora les pondremos sanciones para salvarlos. ¿Sabes? Ve a Venezuela, Georgia, no importa a dónde vayas, siempre es el mismo guión. Siempre es lo mismo. Pero Georgia es un buen ejemplo, porque hablé el otro día con Lasha Kasradze y me dijo que la mayoría de la población en Georgia simplemente no está convencida. Cambiaron. En 2008 creían que podían ser parte de la OTAN y demás. Y luego pasó todo. Hoy, 16 años después, simplemente ya no lo creen. Así que Georgia tuvo un cambio mental. Eso no significa que se hayan vuelto prorrusos. No se atreven, pero se han vuelto mucho más cautelosos sobre ser utilizados como perros de ataque y sacrificados en el proceso. Una gran parte de la población georgiana, según Lasha, entiende eso hoy. Así que tuvieron ese cambio de mentalidad. La pregunta entonces es, ¿cómo haces que eso suceda en Ucrania también, para calmar este desastre? Sí, no, estoy de acuerdo. Y creo que por eso están más preocupados por ser kurdos europeos, efectivamente. Esto es lo que hicieron con los kurdos durante la guerra en Irak. Les prometieron todo, los hicieron luchar por ellos, y cuando ya no los necesitaban, se retiraron. Así es como los imperios siempre han luchado. No quieres luchar con tu propia gente, luchas con otros. Como dijo Mark Twain, la historia no se repite, pero rima. Algo de esto es casi idéntico. Es estrategia loco. Yo eso te pienso si estuvieras en su posición. Pero yo diría que podría no ser posible o ideal para los Estados Unidos continuar con esto. Mencionaste que la economía estadounidense estaba en auge. Sí, algunas áreas como los fabricantes de armas están definitivamente en auge. Pero en los Estados Unidos se avecinan enormes problemas económicos. Creo que mucho se está reteniendo porque es tiempo de elecciones, pero hay una gran crisis acumulándose en la industria bancaria. Van a tener muchos problemas económicos en el futuro. Y creo que este es uno de los fallos en la lógica cuando Stoltenberg o estos líderes estadounidenses siguen diciendo, oh, escuchen, por solo un pequeño porcentaje de su presupuesto de defensa, pueden destruir o debilitar a Rusia como un adversario estratégico. Sí, correcto hasta cierto punto, pero esto también es una obsesión con medir todo solo en términos de PIB. Muchas personas con las que hablo en este país argumentan que quizás fue una buena idea usar a los ucranianos para debilitar a Rusia.
Pero mira las implicaciones más amplias. Ahora Rusia está reorientando su economía hacia el este. Está permitiendo que China desarrolle una infraestructura económica alternativa, una multipolar. El resto del mundo ahora se está acercando a ella. Esto en un surbrante de las tecnologías e industrias estadounidenses. Esta es desdolarización. Esto es algo que habría sido descartado hace unos años. Ahora se está convirtiendo en una preocupación real. Malasia también se va a unir. Están perdiendo socios estratégicos ahora. BRICS especialmente está preocupando a los estadounidenses. La idea de mantener el conflicto con Rusia mientras también se quiere enfocar en Asia es problemática. Están empujando a todos sus adversarios juntos y algo tiene que ceder. Lo por Skriaslev Street Frusenos y luego enfrentarse a los chinos. Querían por Tooth. Pero si eso no funciona y creo que no está funcionando, el costo económico será inmenso. Por eso estoy tan preocupado, porque todo esto es racional y razonable. Tú y yo podemos entenderlo. Para ti y para mí, esto no tiene ningún sentido. Pero estas personas piensan en términos absolutos y sobreestiman enormemente su propio poder. Esto todavía los lleva por el camino de decisiones muy pobres y sedientas de sangre. Hasta que pierdan el poder político, seguirán argumentando a favor de eso. El problema con su poder político es que no es solo uno de los dos partidos, son ambos partidos y la administración que capturan en ciertos lugares. Sí. Y esto también es por lo que siento, bueno, no creo que necesariamente haya un gran plan malvado detrás de todo. Todo está calculado en los Estados Unidos, porque creo que es más probable que ya no haya nadie al volante, o al menos hay demasiados intereses especiales tirando en diferentes direcciones. Ese fue uno de los problemas en Afganistán, por cierto. Esta idea se reforzó ayer porque Alexander Mercouris y yo tuvimos una discusión con el profesor Theodore Postol, de quien hablamos antes de esta grabación. Es un ingeniero nuclear del MIT. Mi mundo simplemente no se derrumbó. Mi mundo acaba de colapsar, sí. El mundo sí se vino abajo. Es un mal presagio. Pero de todos modos, lo que iba a decir es que este experto en misiles del MIT también tiene una gran experiencia en el Pentágono. Es bastante interesante porque siempre pide consejo a personas como Michael McFaul, quienes son centrales en impulsar políticas de defensa antimisiles. Su principal argumento es que cuando habla con las élites políticas, la mayoría de ellas no saben lo que están haciendo o diciendo. Incluso cuando fue consultado por personas como Michael McFaul, quien era el principal impulsor de la defensa antimisiles, estaban muy seguros al decir por qué no podrían negociar con los rusos o cómo debería ser el sistema. A partir de sus preguntas, se dio cuenta de que no saben de lo que están hablando y no entienden nada de esta tecnología. Dijo que esto se ha degradado con los años, especialmente en los últimos 30 años. La experiencia entre líderes simplemente desaparecida. Cuando se comunican con eslóganes y frases hechas, parece que también piensan en eslóganes y frases hechas. Se comunican menos con expertos y se apoyan más en la ideología. Él acaba de decir que la incompetencia era el problema principal. Así que de todos modos temo que este es un problema clave. Ya no hay mucho pensamiento racional. Más bien creo que el interés económico es un gran impulsor. Este también fue el gano de George Kennan hacia el final de la Guerra Fría. Él señaló que si la Unión Soviética se hundiera en el mar mañana y la Guerra Fría terminara, tendríamos que reinventar un nuevo enemigo. Esto se debe a que nuestras industrias, economía y sistema político ahora descansan en este conflicto. Se puede ver en cuánto dinero tienen los fabricantes de armas y cuánto ganan.
Casi todos los principales políticos estadounidenses están en la junta de alguna empresa como Raytheon u otro contratista militar. Si no lo están, estos fabricantes de armas están financiando los think tanks. Cada líder político estadounidense tiene algún título o posición en uno de estos think tanks. En todo el dinero vuelve a ellos. Este es todo el sistema económico y político que es construido. Es un legado de la Guerra Fría. Y por eso, por eso esto es tan problemático. Rusia y China no pueden ganar contra el militarismo en los Estados Unidos por medios militares, porque eso solo crea un ciclo de retroalimentación que sostiene todo el sistema. No sé cómo resolver esto, porque lo que necesitas para quitarles el oxígeno a estas personas es la paz. Entonces tienes los argumentos para privarlos del dinero que necesitan para continuar. Pero incluso eso no funcionó durante el periodo posterior a la Guerra Fría. Si usas medios militares, solo alimentas a ese monstruo. Sí, pero no hay paz. Ha habido demasiada propaganda. Hemos renombrado la paz. Hoy en día la paz significa que necesitamos más OTAN. La paz de la OTAN significa más OTAN, lo que significa más armas. Mira a Orbán hoy. Para mí esto es un gran shock. Mira lo que pasó con la Unión Europea. Hungría tiene una presidencia rotativa del Consejo Europeo. Así que Orbán fue a Ucrania, Rusia, China y luego a los Estados Unidos para reunirse con Trump. Está hablando con todas las partes para averiguar las posibilidades de paz. ¿Cómo respondió la ORB? Primero, obviamente lo condenaron diciendo que esto es prorruso. Segundo, están castigando a Hungría ahora. Es posible tener estas políticas insanas, donde la diplomacia y las negociaciones son criminalizadas simplemente porque también tenemos medios de comunicación completamente basura. Así de son obesitastas. Son increíblemente poderosos. Pero mira los medios. Lee cualquier artículo sobre Orbán ahora, sobre la visita y por qué fue castigado. O fue a Rusia y China. Omiten la parte de Ucrania. Ahora pregúntate, cuando ves estos periódicos, ¿por qué mencionarías que fue a Moscú pero no a Kiev? ¿Por qué señalarías que se reunió con Putin pero no con Zelensky? ¿Por qué cualquier periódico dejaría eso fuera? Es obvio, porque lo están vendiendo como pro-Putin. Va a su amo, en Moscú y a Pekín, y esos son los malos. Y por supuesto, si mencionas que también fue a Ucrania porque tienes que hablar con ambas partes si quieres paz, no encaja en su narrativa. Así que no hay un argumento racional para esta política de guerra insana y propaganda. Simplemente omiten cosas. Ya no hay un argumento racional para ellos, pero es racional para los belicistas, o el sistema orientado a producir guerra, hacer eso consigo mismo, porque está diseñado para producir guerra. La pregunta para los rusos es, ¿cómo se rompe eso? ¿Cómo se rompe la lógica si la fuerza en sí misma realmente la alimenta? Bueno, esa es la pregunta principal, creo, si los rusos quieren presionar por la paz. Mi pregunta siempre ha sido, ¿van directamente a los ucranianos o a los estadounidenses? Siempre me inclino hacia los estadounidenses porque ahí es donde se toman las decisiones y han tenido una influencia significativa sobre Ucrania desde 2014. Pero si Estados Unidos no tiene los incentivos, no están luchando con sus propios hombres y no tienen ningún interés directo. Además, si mantienes la guerra, la OTAN prospera. Si la guerra termina desfavorablemente, la OTAN podría enfrentar una gran crisis. Entonces, ¿por qué terminas la guerra? Entonces, estoy empezando a pensar que ya no es posible a través de los Estados Unidos. Tiene que ser a través de Ucrania. Por eso es un conflicto muy difícil de resolver. No creo que se pueda resolver. No creo que los rusos tengan muchas opciones restantes. El lema que todos hemos aprendido a repetir es, cuando Rusia se vaya de Ucrania, la guerra terminará. Pero eso no es cierto.
La guerra comenzó en 2014 con el golpe, por eso es muy difícil argumentar en contra. Puede ser acusado de que exige Piermosher Pitsi, whichever que sean de Ucrania, la OTAN entrará. They know that if they leave Ukraine, NATO will go in. We're saying that much to them, almost on a weekly basis. Les decimos eso casi semanalmente. Si ven esto como una amenaza existencial, no pueden irse. Esta guerra se enmarca como todo o nada. O resuelven el problema de la expansión de la OTAN en su frontera o lo pierden todo. Como dijo Putin, la historia milenaria de Rusia podría llegar a su fin. Para ellos es todo o nada. Cuando estás tratando con la mayor potencia nuclear del mundo, no es una buena situación poner a tu adversario en esa posición. Pero tenemos algunas opciones de nuestro lado. Tiene que venir de Occidente o de Ucrania. Espero que al final, algunas personas en Kiev, Moscú y tal vez Bruselas pisen el freno, especialmente en Occidente. Pero no lo veo. Muchas gracias por esta discusión, Glenn. Realmente quería hablar sobre esto, así que agradezco que te hayas tomado el tiempo. Todos, por favor, sigan a Glenn Deason en su canal de YouTube. ¿También estás escribiendo? ¿Hay una cuenta de Twitter en la que la gente pueda seguirte? ¿Algún otro lugar donde puedan seguirte? Sí, tengo Substack, Twitter, YouTube. Todos estos. Y lo verás de nuevo en este canal también. Glenn Deason, muchas gracias. Gracias. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.